Ya lo tenemos conectado, Gabriel, al concejal Enzo Casadei, para hablar con nosotros en esta mañana sobre lo que ha pasado ayer en el Consejo Deliberante, ¿eh? Enzo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Julieta. Buen día, Gabriel. ¿Cómo está? Muy bien. Buen día. A ver, ustedes tomaron una decisión en el Consejo Deliberante de evitar la suba del boleto, que el intendente quería que suba a 85 pesos, tengo entendido, y ustedes dijeron no podemos aumentar el boleto si el sueldo de la gente no aumenta. Me parece lo más razonable que escuché en los últimos tiempos, ¿no? Pero ¿cómo se evita eso que el intendente a cada rato dice chaque, que se va la empresa, va a quebrar la empresa, no le cierran los números a la empresa Crucero del Sur? ¿Cómo evitan ustedes el quiebre de la empresa por un lado y que no le suban el boleto a la gente por el otro? Muy bien, muy bien. Bueno, Gabriel, te escuchaba, me parece importantísimo contextualizar lo que pasó ayer en el Consejo Deliberante. Te escuchaba en la previa y la verdad que esto se desarrolló de la siguiente manera. Nosotros tenemos un intendente absolutamente ausente y borrado de la situación del transporte público en la ciudad. Y hubo dos apariciones mediáticas, te diría espasmos del intendente de tratar de ganar iniciativa en el medio de la crisis del transporte público. La primera fue el día que se celebraban los actos de la provincialización, donde en una entrevista con algunos medios manifestó, anunció la auditoría a Crucero del Sur. Lo llamativo es que en ese momento anunció que de la auditoría iban a participar miembros de la oposición. Bueno, pasó tanto tiempo que la auditoría aún no se presentó, no se publicó, y en segundo lugar jamás convocaron a la oposición a formar parte. Primeras palabras del intendente públicas sobre el transporte que sin embargo caen en saco roto. ¿Cuál fue la segunda aparición? Tristemente célebre aparición del intendente, operativo por nuestra gente todo en el barrio San Agustín, donde, y ahí voy a relacionarlo un poco con lo que venías diciendo, yo no sabía si estaba escuchando al CEO de la empresa Crucero del Sur o al intendente de la ciudad de Formosa. Porque el intendente lo que dijo fue que el precio del boleto no podía quedar atrasado con respecto a la inflación. Y la verdad es que me hubiera gustado escuchar del intendente que esté más preocupado porque los sueldos de los municipales, que son bastante magros, que el sueldo de los cooperativistas, que son absolutamente más magros, no pierdan contra la inflación. Sin embargo, el intendente estaba preocupado porque la empresa Crucero del Sur no pierda más dinero. Es decir, en todo este contexto de ajuste, que no lo quieren reconocer, esta debacle económica, este fracaso político y económico al frente de todos, que vienen llevando adelante Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Gildo Infran y Jorge Joffre, porque son todos lo mismo, ellos entienden que el pato, en el marco también de la crisis del transporte, del pésimo servicio, del hartazgo social que hay con respecto a la empresa y al servicio que presta, la gente tiene que pagar un boleto más caro. Entonces, ¿qué pasó? El intendente, a través de su alfil, el único que le queda en el Consejo Deliberante, que es el concejal José Delgui, presidente de la Comisión de Transporte, porque, a ver, esto también hay que decirlo, la Comisión de Transporte trabajó 2 veces en el año y siempre, curiosamente siempre es planteando un aumento para la empresa Crucero del Sur. Entonces, avanzan en un pedido de aumento que ya lo presentó la empresa antes del receso invernal, que impulsa el intendente a través de su alfil en el Consejo Deliberante, sin los resultados de la auditoría, y en el marco de una emergencia que aún no han explicado cuál es el plan que tienen. No tienen un plan de contingencia, no tienen un plan para el transporte. En ese marco, ¿qué pasó? Todas las acciones que viene realizando la oposición en su conjunto, Gabriel, y sobre todo, el hartazgo que manifiesta el vecino, el usuario del transporte público a diario, que sufre las largas horas de espera en las paradas, que sufre no poder llegar a destino,
que los niños faltan a la escuela, que el que pierde el trabajo, que el que no llega a tiempo, han obligado primero al oficialismo a, te diría, reconocer el problema del transporte, porque la verdad que bueno, a pesar de las iniciativas estaría que digan que no hay problema, ¿no? Hasta el momento lo venían haciendo, Gabriel. Hace años que funciona mal el servicio, y desde hace un mes por lo menos que está en crisis total, colapso total. Absolutamente. Pero bueno, a pesar de todas las iniciativas que se presentaban en la oposición, de las más variadas, porque la verdad que hemos trabajado de una manera bastante heterogénea en cuanto a las propuestas, en cuanto a las acciones, pero bastante homogénea en la unidad de acción. El oficialismo no hacía de cuenta de que el problema no existía. Entonces este es un reconocimiento de la crisis del transporte, un reconocimiento de que existe el problema, y además esto que te decía, tanto el accionar de la oposición como el hartazgo y la presión social al respecto han obligado al oficialismo a trabajar en conjunto en una solución, o te diría más yo, en un rescate que vendría a ser un parche para evitar que el ajuste lo paguen los usuarios, para evitar un nuevo golpe al bolsillo. Imagínate que iba a ser histórico, ¿no? Un segundo aumento en los años. Creo que nunca se había dado. Entonces, ¿qué se resolvió por unanimidad del Consejo Deliberante? Es el aporte extraordinario en el marco de la emergencia de transporte, con el convenio oportuno que se tiene que llevar adelante. Autorizamos también al presidente del Consejo para ello. El aporte de 15 millones de pesos, divididos en 3 cuotas de 5 millones, para evitar que se traslade esto al usuario, evitar una nueva suma de boleto, y que es política la que tenga el gesto para salir al rescate del transporte público y dar, como te digo, este parche, que no es una solución definitiva, por supuesto. Mientras tanto, que a nosotros nos parece una medida muy empática, y al tiempo decir que, como te decía, no es una solución, pero que viene a evitar este nuevo golpe al bolsillo del vecino, independientemente de, claro, seguimos exigiendo al municipio un plan de contingencia, un plan para el transporte público de pasajeros, y por supuesto la publicación de la auditoría. Es decir, el intendente los números. Sí, los números, digo, porque puede haber plan, no puede haber proyecto serio en tanto y en cuanto los números no estén. Y no solo exigimos una auditoría, los resultados de una auditoría financiera contable, también necesitamos una auditoría técnico-operativa, que nos explique cuál es la capacidad operativa que tiene hoy la empresa, y siquiera si en algún momento pensó en un plan de inversión para Formosa. Así que bueno, esa es la novedad de lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante, un oficialismo que se ha habido rodeado por el accionar de la oposición, por la fuerte presión social de la gente que está harta del pésimo servicio crucero del sur. Hemos entendido entre todos que era inviable un nuevo aumento en el contexto en el que se ha dado. Gabriel, el contexto económico es cada día más grave. En unos meses la gente va a tener que elegir entre pagar la luz o subirse al colectivo, y la verdad es que en este contexto darle otro golpe al bolsillo... ¿A vos te parece que la gente es consciente, es decir, que los políticos del gobierno son conscientes de la gravedad de la situación? Vos sabés que me parece a mí que ellos dicen, no, la gente aguanta, no es para tanto. Son los medios de comunicación porteños que exageran, no. Eso es lo que básicamente, con la impunidad con la que levantaron la mano en el último momento del boleto, asestando un golpe del 50% de aumento al vecino con esa impunidad. Sin embargo, creo que también hay un contexto político que rodea esto, Gabriel, que tiene que ver con el vaciamiento de poder al intendente. La verdad que un intendente envíe e impulse una iniciativa y que caiga en saco roto dentro de sus propias filas, habla a las claras que hay un intendente de liderazgo. Entonces, en el marco también
de las disputas internas del Frente de Todos en la ciudad, se ha dado esto, digamos, hay un intendente vaciado, cada día más solo, cada día más parecido a Alberto Fernández, hay que decirlo. La verdad, si uno tiene que compararlo, pues te podría decir que claramente estamos viviendo un fin de ciclo en el municipio, y que hay que decirlo con todas las letras. Al municipio hay que, en este caso el Consejo Deliberante sale al rescate, porque hay un municipio al que no le da el cuero, pero no le da el cuero no solo para el transporte. Vos sabés que la impresión que causa esto de la última etapa de la gestión de Joffre me hace acordar mucho cuando a Debido se le empezó a hundir el barquito, digamos, y empezó a irse, digamos, ¿no? Y todo el mundo decía, no, ya se está yendo, ahora van a traer a otro, le van a poner lo van a hacer sonreír, alguno nuevo, y vino Joffre, precisamente. Joffre surge como candidato cuando Debido empezaba a no dar respuestas, ¿no? Y me da la impresión que Joffre está en esa etapa, ¿no? De que no sabe qué decir, no sabe qué ofrecer, no da respuesta. Ahora pone todas las fichas en estos festivales, en la actividad, digamos, celebraciones, que está bueno, ¿no? Hacer cosas en la calle, pero, a ver, hay problemas de fondo que no se están solucionando. Y no le pega en las soluciones. Mirá, te doy una pauta. El tema del frutihortícola. Peor que eso, y lo del frutihortícola le toca el bolsillo a la gente, porque, a ver, el funcionamiento del frutihortícola es fundamental para abastecer las verdulerías y para lograr que los precios de las verduras y las frutas sean accesibles. Si vos haces un buen trabajo en un frutihortícola, lográs que todas las verdulerías pequeñas de los barrios tengan un buen acceso a las verduras y las frutas a un buen precio, ¿no es cierto? Y que el último, digamos, que se beneficia de todo este proceso es el consumidor que va a la verdulería del barrio y logra comprar la banana, la verdura, la pera, la selga a un buen precio. Porque esto, y por supuesto una buena calidad. Esto se hizo todo mal. De pronto un cerebro se le ocurrió trasladar el frutihortícola desde ese lugar que estaba en el parque urbano frente al Guadalupe, llevarlo allá a no sé cuántos, a 10 kilómetros de distancia, a la rural, donde era evidente que nadie iba a ir, porque muchísimos de los que iban al frutihortícola en el parque urbano era gente con su motito, gente que venía de su verdulería con una caja a comprar las cosas que necesitaba para el día. No iban a poder ir en moto a la rural, porque le iba a llevar toda la mañana, porque iba a consumir más nafta. Es decir, le erraron. El frutihortícola fracasó, el que se trasladó a la rural, y de 1.000 y pico de personas, 1.500 personas por día que iban al frutihortícola de frente al Guadalupe, pasaron a 50. De 1.500 a 50. Se vino abajo terriblemente, fracasó. Ahora, nunca lo escuché a Jorge Joffre explicar esto. Nunca lo escuché decir... el perfil turístico de la ciudad y su modelo de distribución, bla, está todo bien. Te vuelvo al transporte, te hablo de otro fracaso también de la gestión municipal, el servicio punto a punto. ¿Conoces a alguien que use el servicio punto a punto? Solamente cuando la emergencia, cuando el colectivo no funciona, entonces sacan el... No, pero ese era el punto a punto, el punto a punto debería haber funcionado como una buena idea para aquel vecino que buscaba una alternativa al transporte público pasajero, al colectivo, y sin embargo ha fracasado rotundamente, y no lo dice, ¿no? Y con suerte están en los horarios en que tienen predeterminados, están saliendo una combi. Entonces, esta es una gestión que tiene sus prioridades, bien lo decías vos, en el circo, que tiene sus prioridades dentro de las 5 avenidas, que tiene sus prioridades en una peatonal, que tiene sus prioridades en los festivales, pero que no ha dejado absolutamente abandonados los barrios. Cuanto más lejos del centro te vas, más ausente está el municipio, pero que también, digamos, no ha sabido reaccionar ante los embates del Poder Central, no se ha sabido hacer respetar. Y bueno, eso ya es culpa de quién ejerce el avasallamiento a la autonomía de la capital, y por supuesto de quienes callan ante lo que sucede. Entonces,
Para redondear, Gabriel, el problema del transporte público no es un problema nuevo, y ayer lo decía y lo manifestaba muy bien en la sesión. Van a cumplir el Partido Justicialista 20 años en la gestión del Poder Ejecutivo Municipal, y en materia de transporte han probado con una empresa, han establecido un monopolio, han cambiado de empresa, y la verdad es que los problemas siguen. El transporte nunca terminó de funcionar bien. Entonces lo que yo digo es, ¿cuál es el factor común entre las empresas, los cambios de modelo de transporte y demás? Que siempre gobernaron ellos. Entonces yo, bien decías vos, rememoraba el fin de ciclo de Nando de Vido y cómo apareció Joffre como El Salvador. Apelo a la memoria de la gente, a no caer en la trampa de la ley de lemas, a no creer que entre sus diferentes matices se expresan algo realmente diferente, porque lo diferente va a pasar por la oferta que va a ofrecer la oposición en la ciudad. Van a cumplir 20 años ejerciendo el poder en la ciudad y no han sabido ni los unos ni los otros resolver el transporte público en la ciudad. Quiero agregar Nosotros a esto. nos estamos preparando con equipos técnicos y políticos para el año que viene reformular el transporte público de la ciudad, que merece una reformulación, un nuevo planeamiento, para darle una opción al vecino que sea sustentable, que le dé sostenibilidad en el tiempo al transporte público y que de una vez por todas dé un servicio de calidad que el vecino se merece. Quiero agregar a esto, Enzo, que con mucha plata. A ver, esto ha sido un municipio, tanto en la gestión de Devido como la gestión de Joffre, donde al municipio le sobró la plata. Yo lo tengo bien presente la época terrible de los Bocanfor y del final de la convertibilidad. Lo que me tocó a mí, no teníamos plata para pagar los sueldos. Teníamos una situación de conflicto permanente porque no alcanzaba la plata. Encima el gobierno se sentaba arriba de la coparticipación y no nos pasaba el dinero. No teníamos para pagar los sueldos. A esta gestión, tanto de Devido como de Joffre, le sobra la plata, le sobra así, en estos términos. Después de pagar los sueldos les queda muchísimo en el Tesoro Municipal para poder hacer los emprendimientos que corresponden. Y resulta que no hacen una obra, no le pueden garantizar al vecino un buen servicio de transporte público. Es decir, le erran en lo básico teniendo plata, sí, teniendo recursos. Tienen absolutamente distorsionadas las prioridades, Gabriel. Absolutamente distorsionadas sus prioridades, como te digo. O sea, la prioridad en el medio de la crisis de transporte público para el municipio es hacer una cuadra más peatonal, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver? ¿En qué le soluciona la vida al vecino que cada vez que llueve tiene que sacar el vehículo al asfalto porque si no, no sale del barrio? ¿Qué le una peatonal? ¿Qué le soluciona una peatonal al vecino que vive quejándose porque no le recogen, tiene un basural en la esquina de la casa? De nada. ¿De qué le sirve una peatonal a un vecino que viene reclamando por la oscuridad en la noche, falta alumbrado público? De nada. Y vamos a ser redundantes. ¿De qué le sirve la peatonal a un vecino que espera día a día más de 40 minutos o una hora para agarrar el colectivo, si es que lo agarra, porque si no le pasa de largo? Entonces, tiene absolutamente distorsionadas las prioridades de este municipio, lo hemos planteado desde siempre. Está preocupado por su perfil turístico, que la verdad quedó solamente en las palabras, porque lo único que hay de turístico en esta ciudad es que cada vez que llueve la gente hace un rally en cada barrio para salir y llegar a cumplir con sus obligaciones. Y la verdad que bueno, estamos asistiendo claramente a un fin de ciclo del Partido Justicialista en la capital, y creo que va a ser el puntapié donde la oposición va a ser pie el año que viene, y vamos a tener el enorme desafío de ir corrigiendo todas estas distorsiones, distorsiones en las prioridades que tiene que ver y apuntar a lo básico, lo que tiene que ocuparse un municipio eficiente y cercano a la gente, que es estar en los barrios, cumplir con el estado de las calles, con la iluminación, con la recolección de residuos, con el transporte público, y una vez que se solucionen o se normalicen esos servicios, sí poder pensar en mucho más inclusiva, mucho más receptiva al turismo, mucho más atractiva, no solo incluso al que viene afuera, sino a nuestro propio comprovinciano que muchas veces en el interior no encuentra
respuestas y viene a la capital en busca de cumplir sus sueños. Así que nosotros estamos en ese camino, puntualmente en el transporte público, trabajando de manera seria, con números, con estadísticas, con proyectos, de cara a ofrecerle una propuesta seria al vecino el año que viene, y apuntar sí a la memoria que recuerden que el Partido Justicialista lleva 20 años gobernando esta ciudad y no ha podido resolver los servicios más básicos que tiene como función un municipio. Gracias, Enzo. En segundo lugar, y para finalizar, Gabriel, simplemente lo que ocurrió ayer ha sido, digamos, una muestra de empatía y creo que ha sido un triunfo de la oposición que hayan tenido que ir para atrás con el pedido del intendente. Nosotros, para cuidar el bolsillo de la gente, y seguramente el oficialismo, para evitar los costos políticos y despegarse de la caída libre del intendente, que está claramente en un fin de ciclo. Así que nosotros vamos a seguir exigiendo, independientemente de esto, que es un rescate, es un parche y no es una solución definitiva, con el control de la empresa, con la publicación de la auditoría y con muchas más medidas más que estamos por llevar adelante para seguir marcándole la cancha al oficialismo. Gracias, Enzo. Enzo Casadei, concejal de la ciudad de Formosa. Gracias, vos.